Bueno, antes que nada, mis disculpas por la clase que se me perdió la semana pasada. Estaba en una reunión de junta directiva y no me fijé que ya era hora de la clase, se me pasó. Mis disculpas. Esperemos que ya hayan resuelto los problemas de TND que les dejé, ¿verdad? Y lo vamos a ver despuesito. El día de hoy, como ya les había comentado, tenemos nuevamente la visita de la doctora Olin. Ya se las presenté la última ocasión. Pues solo para recordarles, es la profesora de nutrición de veterinaria, ¿verdad? Y básicamente vamos a terminar la eh, charla de la semana pasada, me parece, cuando nos quedamos pendientes de la parte de nutrición de aves, ¿verdad? La parte de anatomía fisiológica. Para no hacerles larga la historia, entonces les dejo ya acá a la doctora Olin. Por favor, ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, no tengan pena. Está la doctora Olin ahí para contestarles, ¿verdad? Y en cualquier caso, yo estoy pendiente por acá. Eh, Gracias, doctora. Démosle el viaje entonces. Ok, gracias, Lick. Jóvenes, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a terminar de hablar de lo que hablamos hace 2 semanas. Es más corto, obviamente, que la última clase que tuvimos, solo que a mí me cuesta un poco con el MIT, así que van a tener que tener un poquito de paciencia. Entonces, permítame. No sé si se mira la pantalla ahí. Ahorita sí, ya. Ahí. ¿Sí se mira? Permítame. Y no sé por qué no puedo poner la presentación. Esta cosa. Permítanme un segundito porque ahora no puedo poner la presentación. Denme chance. Les digo que a mí me cuesta un poco con el Meet, entonces permítanme. Ajá. No sé por qué no me la pone en pantalla completa. No sé si ustedes la miran en pantalla completa. No, Sí está bien. Si no digo, pues, que yo con el Meet y yo no nos llevamos. Bueno, si no les molesta que trabajemos así, pues no hay ningún problema. Podrías ampliar un poco más la imagen, hacerla más grande nada más, para Mm, que se puedan leer Es que fíjese que el lo que se tengan problema que que leer, ¿verdad? tengo es que es como que no, permítame. Voy a probar otra vez. Ahora sí, vamos a ver si ahora sí puedo. ¿Ahora se mira o no? Se da igual, pero así está bien. Pues solo es cuestión de Solo, hacer un poquito más grande. solo pregunto, ¿se cambia? ¿No se cambia? no No, se cambia. ahí está. Entonces, eso era lo que tenía yo duda. Permítame, entonces voy a hacer lo que hicimos la vez pasada, lo voy a hacer más grande. ¿Lo miran ahí, jóvenes? ¿Está bien ahí? Para que no se mire tan pequeño. ¿Sí? ¿Está mejor ahí? Sí, sí, está mejor. ¿Sí? Sí, Ahí está. Bueno, disculpen los inconvenientes, pero ustedes ya saben que no sé por qué nos pasa esto. Bueno, jóvenes, vamos a entonces hablar del sistema digestivo en aves. Fisiológicamente y anatómicamente las aves son completamente diferentes, o mejor dicho, son diferentes a lo que hemos visto en caso de sistemas digestivos simples, como en el caso de los perros, o sistemas digestivos compuestos, como en el caso de los bovinos. Es interesante porque podríamos pensar que las aves podrían tener un estómago, un sistema digestivo simple, pero la verdad es que no es tan así como lo podríamos plantear. Dentro de las mismas aves, incluso existen grandes diferencias en cuanto a su, a su conformación, precisamente por la variedad de alimentos que éstas consumen. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conocer esa anatomía y esa fisiología de las aves para poder comprender y aprovechar de mejor forma sus características y poder lograr buenos resultados desde el punto de vista productivo. Cuando hablamos de los componentes del sistema digestivo en aves, pues desde la boca ya hay una diferencia, porque en lugar de una boca como la hemos visto en otras especies, tenemos una estructura que conocemos como pico, que tiene obviamente la misma función. Pero
que aunque tenga la misma función, anatómicamente, histológicamente, es diferente, ¿sí? Podríamos hablar, o hablamos también de que tiene faringe, esófago, buche, proventrículo, molleja, intestino delgado, intestino grueso, cloacas, glándulas anexas, salivales, hígado, páncreas y vaso, ¿sí? Básicamente, los componentes de un sistema digestivo pues están presentes, porque ya ustedes saben que tanto el proventrículo como la molleja forman parte del estómago. O sea, no es que no tenga estómago, sino que tiene un estómago dividido. Entonces, esas características son las que nosotros debemos entender y analizar para poder aprovechar de la mejor forma posible como les decía, esas características propias de las aves que nos permitirían lograr los mejores resultados posibles. ¿Ok? Solo que como es presentación, vamos a ver. Sí, eso pensé. Bueno, como les decía, hay muchas diferencias en cuanto a las aves y desde el pico, pues nosotros lo podemos ver. Obviamente, esto no es una clase de ornitología, pero sí podríamos ver que incluso en el pico existen diferentes funciones que nos hacen considerar eh, o ver la diversidad que las aves tienen y que hacen que, pues obviamente, nosotros tengamos que conocer sus estructuras o sus características para poder aprovecharlas de mejor forma. Nosotros, obviamente, aquí vamos a ver las galliformes, que son las que nos interesan, y siempre estamos hablando de que contienen un pico. El pico es una estructura que tiene básicamente la función de una boca, es decir, de tomar el alimento, procesarlo para poder ser digerido, ¿sí? Y cada especie, como ustedes pudieron ver con la foto anterior, es es, ¿cómo se llama? Es diferente porque depende de cuál es el alimento, pues así está diseñado el pico. Es un órgano muy versátil porque no solo sirve como prensión, como para atrapar el alimento, para picar el alimento, para hacerlo más pequeño, sino que también en algunas especies o en las aves, mejor dicho, sirve como defensa, ¿sí? Perdón. Entonces, esa estructura, ustedes saben que es una estructura dura, es una estructura rígida, ¿sí? Que no tiene mayor movilidad, es una estructura que permite obviamente la aprehensión de los alimentos, pero que pasa relativamente rápido y, ¿cómo se llama? Al igual que los animales, perdón, que los otros animales, también contiene dentro de la misma, hay una lengua, hay glándulas salivales y hay papilas y también musculatura que permite la dilución de los alimentos. ¿Sí? Sea, a pesar de que desde el inicio, pues estamos hablando de que tiene una diferente forma, una diferente estructura, pues básicamente su función es la de poder el inicio de la digestión, es decir, atrapar los alimentos para que estos puedan ser deglutidos. ¿Sí? En el caso de las gallináceas, por ejemplo, su función es retener esos alimentos, esos granos, pero es por muy poco tiempo para que puedan llegar al esófago y pasar al buche. Cuando nosotros hablamos del pico y cuando nosotros hablamos de alimento, y me gusta mencionárselos porque debemos tomar en cuenta que el alimento puede ocasionar trastornos que pueden comprometer el desarrollo de los animales, podríamos hablar de que en el pico, cuando nosotros no damos una buena fuente de alimentación a los animales, podemos ocasionar trastornos en el pico. Y esto es un problema, porque lo que sucede con esto es que entonces las aves no van a tener esa estructura que les va a permitir tomar el alimento. Uno de los más claros y comunes en este caso es la deficiencia de calcio, ¿sí? Porque ocasiona lo que se conoce como pico torcido. Cuando un calcio no está en adecuados niveles, entonces lo que van a pasar con esto es que no van a poder retener el alimento y poder llenar sus requerimientos nutricionales. ¿Sí? Y esto es algo que puede pasar comúnmente. Las malformaciones de pico van en contra yo creo que tenía una foto aquí, sí, cabal, tenía una foto aquí. Tal vez tal vez un poco de ver aquí se mira un poco mejor. Lo que pasa es que por la presentación pues no las puedo pasar, pero entonces, ¿qué sucede?
si yo no lleno, como les decía, los requerimientos de calcio, que me permite un momentito, licenciado, disculpe, fíjese que me acaba de entrar un mensaje importante. Me permiten un segundo, perdonen, disculpen la molestia, disculpen, esto sí es, disculpen un momentito. Disculpen, es que era un mensaje que estaba esperando. Pues entonces, como les decía, cuando esto no pasa, cuando el pico no se desarrolla adecuadamente por una deficiencia alimentaria relacionada con una mala nutrición, pues lo que vamos a lograr es que esos animales no llenen sus requerimientos nutricionales y por lo tanto son animales que o se van a morir fácil o simple y sencillamente nos va a hacer un costo extra. Y mucha gente piensa que los minerales no son importantes simple y sencillamente porque no, son importantes, pero la verdad es que sí. Dentro de los órganos o dentro de las órganos accesorios que podemos tener con las aves, también recuerden que ellas producen saliva, eso que no se les va a olvidar, no se los mencioné desde el punto de vista anatómico y fisiológico, pues la saliva tiene la misma función. Las aves secretan glándulas salivales para poder degradar el alimento que consumen. No se los había mencionado desde el principio. Igual que los mamíferos, igual que las otras especies que hemos visto, la saliva contiene amilasa salival, también tiene lipasa que ayuda a degradar ese alimento que es consumido, ¿sí? Y tiene un pH más hacia básico. No es que sea básico, sino que es un pH un poco más hacia básico, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, ya empezamos a ver esas diferencias entre las estructuras que conforman ese sistema digestivo de los animales. Y es importante entonces que nosotros logremos entender esas diferencias como las estábamos viendo. Pasamos a la siguiente estructura, que es el esófago, ¿sí? El esófago básicamente tiene la misma función que con los mamíferos. Sí tiene una capacidad, sí tiene una diferencia en que tiene una capacidad de dilatación posiblemente mayor debido a que como el pico no permite degradar los alimentos a partículas más pequeñas, pues el esófago tiene que dilatarse mejor para que pueda permitir el paso de partículas más grandes, ¿sí? ¿Qué hace? Pues básicamente conecta la boca o el pico con el buche, que es la estructura que vamos a ver en un momento. Pero esa es la función básicamente del esófago. En el caso de las aves, como les decía, es un tubo que básicamente va a conectar la cavidad bucal a diferencia de los mamíferos, eso era lo que quería decir, a diferencia de los mamíferos, va a conectarla con una estructura que se conoce buche, que es básicamente una dilatación del mismo esófago, que esa ya es una diferencia que nosotros debemos tomar en cuenta. Y aquí está. Perdonen que no me puedo pasar las fotos, pero es que es un pequeñito problema cuando no puedo hacer esto. Entonces, como les decía, el esófago es un tubo, ¿sí? Que traslada la comida desde la boca hacia el buche, ¿sí? Que es un compartimento que va a estar ubicado precisamente, que es una extensión, por decirlo de alguna forma, del buche, ¿sí? Y esta estructura, el buche, sí es una estructura que nosotros ya consideramos diferente en el caso de las aves, ¿sí? Es una, podría, podríamos decir que esta es una prolongación del esófago, aunque también se puede decir que esto es un tercer estómago. El buche es un saco de almacenamiento. Esa es básicamente la función del buche. Se distiende para almacenar los alimentos que son digeridos y en algunas especies también para poder regurgitar ese alimento para alimentación de los animales más jóvenes. Esa es la función del buche. Pero el buche también tiene función de degradación de los alimentos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el buche también inicia un proceso de humedecer los alimentos y a la vez de degradar esos alimentos, de ablandar esos alimentos para que puedan pasar al estómago, a los estómagos o al estómago, ¿sí?
El buche, como les digo, es un saco de almacenamiento del alimento. No tiene exactamente una función de ¿cómo se llama? De absorción, pero sí tiene una función de almacenaje. Más o menos el alimento tarda aproximadamente, y depende de la especie, más o menos 2 horas en ese espacio. ¿Sí? No solo, como les digo, insisto, no solo almacena, sino que aquí está, no solo almacena, sino que también permite que el alimento sea humedecido y también pueda ser reblandecido para que pueda entrar al estómago, a los estómagos o al estómago verdadero. Eh, si ustedes lo analizan en algunas especies de aves, también tiene una función ornamental o de reproducción, porque hay especies que pueden incluso inflar el buche para poderse aparear. O sea, es otra función que tal vez me digan ustedes que no viene el caso, pero que en el caso de las aves, pues también es una función que puede observarse en ellas. ¿Sí? Ok. ¿Podemos tener problemas con el buche? Por supuesto. Hay problemas relacionados con el alimento que pueden ocasionar lo que se conoce como impactación del buche y está relacionado precisamente con los alimentos. Las aves, por ejemplo, no tienen la capacidad, no sé si hay alguna pregunta, es que yo no puedo ver la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Bueno, entonces, como les decía, las aves, cuando son alimentadas con fibras vegetales muy largas o cuando consumen fibras vegetales muy largas o cuando las aves han estado en un ayuno prolongado, ¿sí? Pueden digerir o pueden ocasionar lo que se conoce como impactación del buche. Puede verse más en aves que son dejadas a libre pastoreo y ahorita que se está poniendo muy de moda eso de ¿cómo se llama esto? De las producciones orgánicas en las cuales dejan a las aves, en teoría, pastorear, ¿verdad? Libremente para que puedan consumir los alimentos de la manera más natural posible, pues se pueden ver este tipo de casos, ¿sí? Cuando nosotros dejamos a los animales, por ejemplo, con un estado de ayuno muy prolongado o durante periodos muy prolongados, pues estos tienden, como cualquier animal, a consumir gran cantidad de alimentos de una sola sentada y lo que va a pasar es que se almacena en el buche. Pero esto obviamente puede ocasionar que, que no pueda ser trasladado hacia el estómago y por lo tanto va a ocasionar también, como les digo, lo que se conoce como impactación del buche. El hecho de usar, por ejemplo, fibra, pero fibras con porcentaje, o fibras largas, no sé cómo, fibras vegetales muy largas, por ejemplo, cuando no se pica el alimento, cuando se le da alimento muy entero, cuando se les deja pastorear, también puede ocasionar impactación del buche porque no puede pasar libremente hacia los estómagos y ocasiona que el alimento se quede atrapado ahí. Y por lo tanto va a ocasionar esto. Podría decirles que también cuerpos extraños, un alambre que se comió o plástico que se comió también puede ocasionar esto, pero no viene al tema de nutrición. Pero sí puede relacionarse cuando yo dejo animales durante mucho tiempo sin comer y no tengo el cuidado, por ejemplo, cuando abren los costales de alimento y no se dan cuenta que se fue ahí la pita o el alambre que venía amarrado al alimento. Simple y sencillamente nadie se fijó y esto pasó y ocasionó este problema. ¿Sí? Entonces, esto obviamente va a ocasionar la mortalidad de los animales si no se trata adecuadamente, porque simplemente el alimento lo que va a pasar ahí es que no pasa y el alimento se pudre y si el alimento ahí va a entrar en un proceso de degradación, de descomposición, pues junto con ese también el tejido va a empezar a descomponerse o porque no pasa, simple y sencillamente no va a pasar y el animal se puede morir. ¿Qué me van a decir? Pues que una gallina no importa. Pues sí, pero si les pasa con las 200, 300 gallinas, entonces sí estamos hablando de problemas serios. ¿Sí? Hay otro problema. Este es un ejemplo mejor de lo que se conoce también como
como impactación del buche, como pueden ver ustedes. Ya, ahí se pueden ver. No crean que están en época de apareamiento, que pasa con algunas aves que hinchan el buche. No, pues esto sí es patológico, esto no es normal, ¿sí? A diferencia de las otras aves que inflan el buche, pues no, estas no lo hacen porque quieren, ¿sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente estructura, que es el estómago. Interesantemente, como pasa con las aves, muchos, o mejor dicho, podríamos hablar que las aves funcionan un poco como los rumiantes relativamente. Como les decía, mucha gente o muchos expertos dicen que el buche es un tercer estómago, porque las aves se habla que tienen dos estómagos. En sí no es que en sí que tengan dos estómagos, sino que es un estómago bicavitario, o sea, un estómago dividido básicamente en dos cavidades. ¿Sí? No es lo mismo a tener tres estómagos. Pero si ustedes se dan cuenta, el alimento tiene que pasar por una serie de procesos para poder ser degradado porque, a diferencia de aquellos animales que contienen, en su estructura digestiva tienen boca eh, y dientes para poder degradar los alimentos, las aves no lo tienen. Y las partículas, obviamente, deben ser degradadas lo mejor posible para poder ser aprovechadas y por eso tiene que pasar por esta serie de procesos que ayudan pues a degradar el alimento. Entonces, como les decía, no es en sí que las aves tengan dos estómagos, sino que tienen un estómago bicavitario, es decir, dividido en dos cámaras, que conocemos como proventrículo o estómago glandular y la famosa molleja o estómago muscular, que es la que todo el mundo se come. La verdad es que a mí en lo personal no me gusta porque siento que es muy dura, pero pues ni modo. Entonces, el proventrículo es el estómago glandular, ¿sí? Es un estómago que tiende a presentar un pH, eh, dependiendo obviamente de la especie, ¿verdad? Depende de lo que consume, pero como estamos hablando de gallináceas, pues un pH ácido, ¿sí? Tiene que degradar los alimentos para que estos puedan pasar al intestino donde son aprovechados, ¿sí? Entonces, secreta ácidos digestivos para poder, a través de un proceso, de una digestión química, poder hacer que este alimento llegue de la forma más pequeña para que pueda ser aprovechado. Mientras que al pasa a la siguiente cámara, después de eso, pasa el alimento a la siguiente cámara, que es el estómago muscular, o la famosa molleja, que tiene las funciones de reducir el alimento, pero a través de movimientos mecánicos. Es decir, la molleja, si todos la conocen, que creo que sí, o todos la conocemos, que creo que sí, perdón, disculpe. Lo que hace es que tiene esa función que tiene el estómago, es decir, esa función mecánica del estómago, pero pasa a una siguiente cámara. Es decir, no tienen esa misma función al mismo momento, sino que primero se degrada por acción química para después degradarse como función mecánica, ¿sí? Precisamente por esa acción mecánica degrada el alimento, ¿sí? Para poder, ¿cómo se llama? Ser para que este pueda pasar en forma más pequeña hacia el intestino donde va a ser absorbido. De hecho, y ahí sí me va a corregir el licenciado, porque que yo sepa, ya no se ha acostumbrado mucho, pero no sé. ¿Se acuerdan ustedes de los famosos grit que se usaban? Y ahí por eso le digo a Lick, si ahí me puede corregir. Yo recuerdo que ya era una práctica que ya no se estaba usando mucho, pero, pero ahí me corregirá Lick. Porque yo recuerdo que ya no se usaba mucho, pero se usaban esas famosas piedrecitas o los famosos grit para que mecánicamente molieran el alimento o ayudaran a la molleja a moler de mejor forma el alimento, ¿sí? Como les digo, yo no sé por qué recuerdo que ya no era una práctica tan común como antes, pero no sé, voy a pecar ahí de ignorante porque no es que no se use, pero creo que ya no se usa tanto. Entonces, pero no, ahí sí, le digo a Lick que me corrija si no estoy mal, si yo estoy mal. Entonces, como les decía, ya se dieron cuenta entonces cómo el alimento que lamentablemente en el pico pasa
por un leve proceso mecánico de hacer partículas más pequeñas, pero que no puede ser molido como pasa con los mamíferos, pasa al esófago, llega al buche donde entra una función de humectación y de degradación para poder pasar al estómago, al ventrículo, donde entra un proceso químico que va a degradar más el alimento para terminar en un proceso mecánico que va a terminar de degradar el alimento a funciones más pequeñas, ¿sí? Si ustedes miran, la digestión es un proceso similar en todas las especies, es decir, me lo como, lo absorbo y lo utilizo. Y eso pasa en todas las especies en cuanto a, a la forma en que se da. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita o no. ¿Todo bien? No sé si me escuchan porque la verdad es que no sé si me están escuchando. ¿Todo bien, doctora? Todo bien, ok, muchas gracias. Que fíjense que cuando solo hablo yo no sé si me están escuchando, entonces me da pena. Porque ya me pasó a ustedes. Ya me pasó con los de veterinaria. Ya me va a dar mi speech y nadie me escucha, entonces por eso pregunto. Bueno, entonces como les decía, aquí hay un ejemplo de el... Ay, no sé por qué aquí no salió bien. Pues un ejemplo ya del estómago, como pueden ver ustedes, el proventrículo, ¿sí? Y la molleja, como aquí, igual que un estómago, hay producción de ácido clorhídrico o una producción, y esa producción química degrada el alimento para que pueda pasar ya a la parte mecánica de la degradación para que pueda ser aprovechado. ¿Sí? Ok. Como cualquier estructura, y fíjense cómo el alimento puede ocasionar diferentes trastornos a lo largo a lo largo ¿cómo se llama? Del sistema digestivo. El alimento puede ser un problema, perdón, no es que pueda ser un problema. El alimento puede ocasionar trastornos en el estómago como tal. Es decir, no necesariamente va a ocasionar problemas en el pico, no va a ocasionar problemas en el buche, sino que hay cierto tipo de alimentos que puede ocasionar lesiones a este nivel específico. ¿Sí? Una cosa que se me olvidó decirles, perdón, eso sí no se los dije, y recapitulando un poco, se me olvidó. Recuerden que el proventrículo, el estómago glandular, va a producir jugo gástrico, es lo que ya habíamos hablado, pero el estómago muscular no. Esa parte se me había olvidado, disculpen, para que quede claro. ¿Sí? Ya la función de la molleja es triturar y moler, pero no secretar jugo digestivo como lo hace el estómago verdadero. Perdón, ese sí fue error. Ok, entonces, como les decía, aquí podemos tener problemas y están relacionados con el alimento. Podríamos hablar de toxinas, micotoxinas, esto y el otro, pero no es una clase acerca de micotoxinas, no es una clase de ese tipo, sino que es una clase relacionada, como les decía, con la anatomía y con ¿cómo se llama? La, los alimentos y cómo si no aprovechamos adecuadamente esos alimentos, pues podemos ocasionar este mal. No sé si ustedes han oído hablar del famoso vómito negro, que un trastorno que puede asociarse al tipo de alimento que le doy a las aves, ¿sí? Se le llama vómito negro, aunque no es tan correcto decirlo así, pero se llama así porque es una lesión que ocasiona erosiones en la molleja y por lo tanto lo que va a ocasionar es que empiece un sangrado, lo que va a verse en una especie de vómito que no es como tal, pero si el animal está sangrando, o sea, causa erosiones de la molleja, lo que va a ocasionar que los animales tengan, empiecen a perder sangre y se va a ver reflejado en la cama. ¿Sí? Esta lesión, interesantemente, se debe a una de las materias primas que puede utilizarse o que se utiliza comúnmente en aves y que es la harina de pescado. La utilización de harina de pescado sin control, sin cuidado, puede ocasionar esta lesión. ¿Sí? Hay una, ¿cómo se llama? Hay una sustancia que se conoce como glicerosina, que es la que ocasiona que haya un exceso en la secreción de ácido en el proventrículo y ese ácido pues va a dañar el epitelio de la molleja, ¿sí? Porque va a bajar y eso ocasiona estas lesiones que ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces,
como les decía, espérame, déjenme ver. No, no sí. Entonces, como les decía, ustedes ya se dieron cuenta que los alimentos que no son utilizados adecuadamente o que desconozco pueden ocasionar este tipo de lesiones. ¿Sí? Ok. Hay otra, ¿cómo se llama? Otra, aparte de lo que les decía de la harina de pescado, interesantemente, yo no sé si ustedes han oído que el sulfato de cobre puede usarse como fungistático y que se usa para el tratamiento en algunos casos para el control de las micotoxinas. También se ha asociado a erosiones de la molleja. ¿Sí? Precisamente cuando hay problemas de mezclado, cuando no se da la dosis correcta o cuando se utiliza algún producto de mala calidad, también puede ocasionar este problema. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el tipo de alimento que utilizamos, porque si me van a decir, pero la gallina puede comer, no puede comer porque simple y sencillamente no puede procesar los alimentos. Aunque yo trate estos animales y la lesión de la molleja ya se dio, el problema es que voy a tener animales que simple y sencillamente no me van a rendir. ¿Por qué no me van a rendir? Porque el alimento básicamente va a pasar más entero de lo que yo deseo y simplemente el animal no puede aprovechar adecuadamente ese alimento. ¿Ok? Entonces vámonos más para abajo. El intestino delgado. ¿Sí? El intestino delgado de las aves, como pueden ver ustedes, y aquí se mira muy bien, en general, es más corto que en el caso de los mamíferos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el intestino delgado? Pues lo mismo que con mamíferos, es decir, aquí se da la absorción de los nutrientes, grasas, carbohidratos, ¿sí? Proteínas, se dan aquí. Por eso es que es importante que el alimento pase degradado de una mejor forma para que pueda ser aprovechado de una mejor forma. De lo contrario, un alimento demasiado entero simplemente no va a poder absorber esos nutrientes porque no puede ser, no se puede, simple y sencillamente va a pasar de largo. Interesantemente, me imagino que ustedes lo manejan mejor de lo que yo puedo manejarlo, pero no me van a negar que me van a decir ustedes, entonces lo lógico sería que las harinas funcionaran mejor en el caso de las gallinas, porque la harina ya no necesita mucho trabajo para poder ser digerido. Pero ustedes saben que los índices productivos de las aves, en el caso de las gallinas, está más que comprobado. El tamaño de la partícula tiene mucha relación con con los índices de producción de las aves y está más que comprobado que las harinas no son lo mejor para ellas. De hecho, el peletizado o el alimento peletizado pues, funciona mejor de lo que funcionan las harinas. Pero convencer a alguien de que está equivocado, esos son otros 5 elementos. Entonces, como les decía, perdón, saliéndome del tema. El intestino, igual que con los mamíferos, está dividido de la misma forma. Duodeno, yeyuno e hilo. No hay nada más que decir. Solo que el duodeno pasa del estómago, pero del estómago muscular. ¿Sí? Y es ahí donde se da, obviamente, es el principal punto de absorción. ¿Sí? El yeyuno y el ilium secretan un pH más, un pH neutro, el duodeno pues es un pH un poco más ácido, no muy ácido, es un poquito más ácido, estoy hablando de 6.5, mientras que en el yeyuno y el ilium estamos hablando de un pH más o menos de 7 a 7.5 en el caso del ilium, que es un poco más básico, ¿sí? Y el ilium pues es la estructura que va a terminar uniéndose al intestino grueso. Muy importante. Como se los dije con mamíferos, se los digo con aves. El mantenimiento de la salud intestinal de los animales es muy importante para garantizar su ¿qué es? El adecuado manejo, es decir, llegar a los índices productivos y reproductivos que nosotros estamos buscando. Si yo no mantengo mis medidas de bioseguridad adecuadas en estos animales, los cuadros de diarrea aquí se presentan, pero ya. Y si una gallina tiene diarrea, empiecen a rezar porque un montón las van a tener. ¿Sí? En el caso de las aves,
hay que ser muy cuidadoso con, o sea, tenemos que mantener los niveles adecuados de humedad, los niveles adecuados de bioseguridad, los niveles adecuados de agua, el control de las excreciones, porque de lo contrario, yo lo que voy a ocasionar son problemas, voy a ocasionar problemas intestinales que va a afectar negativamente mis índices reproductivos. ¿Sí? Es muy importante entender que, por ejemplo, la dieta puede ocasionar problemas, por ejemplo, si yo tengo un alto contenido de soya en el alimento, puedo favorecer, por ejemplo, si yo tengo un alto contenido de proteína, un alto contenido de soya, puede ocasionar que haya inhibidores de la, de, perdón, ahí se me fueron factores antinutricionales. Si yo, por ejemplo, utilizo alto contenido de sal, puedo ocasionar un aumento en el consumo de agua, por lo que voy a ocasionar un aumento en la humedad de la cama. Si yo, por ejemplo, utilizo alto contenido de potasio por alguna razón, porque voy a utilizar algún secuestrante, porque voy a utilizar algún químico, porque por lo que sea, igual voy a interferir en el equilibrio iónico y voy a ocasionar ¿cómo se llama? Que haya humedad en las camas. Es muy importante el mantener el alimento, el consumo del alimento de manera adecuada para que la microbiota que forma el intestino delgado esté en equilibrio y este me pueda garantizar adecuados índices de producción. La proteína, por ejemplo, que yo sé que está más que visto, yo sé que están aburridos con que yo les diga lo mismo, pero el aumento de proteína también puede ocasionar aumento en el consumo del agua, lo que puede, obviamente, determina una cama más húmeda. De hecho, incluso hay un estudio, no me acuerdo cuándo fue que yo lo leí, incluso se habla de que altos niveles de proteína, que la gente tiende a pensar que entre más proteína mejor, y eso no es del todo cierto. Cuando se utiliza grandes cantidades de proteínas sin tener cuidado sobre los requerimientos, pues ya se ha visto que tienen un impacto directo sobre la población de Clostridium perfringens en el intestino delgado, lo que obviamente va a ir en contra del adecuado desarrollo del mismo. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadoso con la fuente de proteína y específicamente con los niveles de aminoácidos que son utilizados. Exceso de sodio, exceso de fósforo, exceso de magnesio también puede provocar que haya un mayor consumo de agua y va a humedecer la cama y eso va a ir en contra de un adecuado desarrollo intestinal. El aumento en la humedad de las heces también ocasiona que las camas estén más húmedas, ¿sí? Entonces todo eso va a ir en contra de un adecuado desarrollo intestinal. Obviamente, y aquí no se trata de una clase de patología aviar, hay patógenos que van a causar, obviamente, problemas intestinales, pero como les digo, esto no es una clase de patología aviar. Entonces, lo que sí quiero que entiendan es que existe, y con el exceso de nutrientes está marcado, y cuando no sabemos utilizar esos nutrientes, nosotros también vamos a ocasionar que haya problemas de humedad, problemas de camas húmedas, problemas de desarrollo, porque simple y sencillamente pensando que entre más mejor, y eso no es cierto, y en el caso de la proteína se ha visto mucho, ¿sí? La gente piensa, ay, echamos la proteína, no, es que no funciona así. No solo sale más caro, sino que además va a ir en contra del rendimiento de los animales. Y eso hay que estar muy claros en eso. ¿Sí? Ok. Bueno, el intestino grueso tiene otra característica que difiere de los animales. ¿Sí? Si ustedes ya lo saben, ¿no? En el caso de las aves, el intestino grueso tiene, vamos a ver si lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. ¿Sí? El intestino grueso tiene dos hijos, interesantemente. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Es un poco controversial en el sentido estricto de la palabra porque obviamente no se sabe exactamente, y esta es la verdad, por qué existen esos dos ciegos, o sea, ¿para qué? Obviamente ahí, así como pasa con el caballo,
se da un proceso de fermentación. Se cree que ese proceso de fermentación ayuda a producir ácidos, no se cree, ese proceso de fermentación ayuda a producir ácidos grasos volátiles. Lo que se cree es que aumenta la energía que se le da, que puede aportarse al ave. Es decir, que esa energía que se produce a nivel de ciegos por la fermentación ocasiona que las aves aumenten su densidad energética, o sea, la densidad energética del alimento. Pero la verdad es que eso es relativamente cierto. No se sabe exactamente qué tan aprovechable es energía, porque hasta donde yo sé, he leído, la cantidad de energía que se produce es mínima, hasta donde he entendido. Y estoy hablando, obviamente, de sustancias de fermentación, es decir, fibra. Se cree también, como les digo, como les decía, que es ahí donde se da ese proceso de fermentación, pero eh, mm, ¿qué tan cierto es? Todavía está en discusión. De hecho, interesantemente, fíjense cómo esto es interesante. A diferencia de los bovinos, en donde las bacterias que forman el rumen están muy estudiados, se sabe, son muy conocidos, la microbiota intestinal de las aves todavía es un terreno muy poco conocido. No se sabe exactamente qué bacterias, qué microorganismos la forman. Interesantemente, no se sabe al 100% que todavía sigue siendo muy como desconocido en esa parte. Ahora, eh, como les digo, se cree que esa es la función, es lógico pensar así, que ahí se da la descomposición de la celulosa y se aprovecha como ácidos grasos volátiles, pues es lógico de pensar, pero no se ha comprobado al 100% qué tan eficiente puede ser esa energía que se produce para que las aves puedan aprovecharlas. ¿Sí? Entonces tenemos el ciego, el colon y el recto como todos los animales, perdón. Como les digo, a diferencia de los otros, a diferencia de las especies mamíferas que vimos anteriormente, pues los ciegos están divididos, hay dos. ¿Para qué hay dos? Pues como les digo, se cree que es para producir más ácidos grasos volátiles, que donde se da la degradación de la celulosa y ayuda a producir ácidos grasos volátiles. Está el colon y por último el recto. Que aquí podríamos hablar de otra diferencia. ¿Qué diferencia hay? El recto termina en una estructura que yo creo que ustedes la conocen, que se conoce como cloaca, y esa es otra diferencia entre los mamíferos y las aves, ¿sí? Porque la cloaca es el final, obviamente, del sistema digestivo, o sea, es donde se va a excretar los desechos producidos durante esa digestión, pero también es donde se dan los desechos provenientes del sistema urinario y también es parte del sistema reproductor. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan de su anatomía, que son las tres regiones que se forman, que es el coprodeo, el urodeo y el otro se me olvidó. ¿Cuál era el otro? Se me olvidó. Ay, se me fue. El proctodeo. Ay, se me había olvidado. Entonces, esta es otra diferencia. Acuérdense que a diferencia de los mamíferos que secretan urea por la orina, o es el producto final de la degradación urinaria, en el caso de estos, pues en el caso de las aves, lo que secretan es ácido úrico. Y esa es otra diferencia. Acuérdense que el ácido úrico es bastante tóxico. ¿Sí? Entonces, aquí termina el sistema digestivo con esta estructura que, como les decía, cambia completamente de los mamíferos. Por eso es que me imagino que ya lo vieron o lo van a ver con el licenciado cuando miren la energía digerible, energía metabolizable y energía. Es una de las razones de las mediciones de las tipos de energía en los animales. Ok. Entonces, para no adelantar. Existen otros órganos accesorios de las cuales podríamos hablar. Podemos hablar del hígado en las aves, que es tiene la función en el caso de los mamíferos. Podríamos hablar del páncreas, que también produce enzimas para degradar los alimentos a producciones más pequeñas. ¿Sí? No quiero aburrirlos con esto, no quiero aburrirlos demasiado con esto. Yo sé que esto ya lo vieron ustedes en anatomía, ya lo vieron en fisiología, pero solo recuerden que si me preguntan, ¿tiene hígado? Sí, sí tiene hígado. ¿Tiene vaso? Sí tiene vaso. ¿Tiene páncreas? Sí, sí tiene. Ok, ahí estamos.
Ok, bueno, con esto termino, jóvenes. Espero no haberlos aburrido. Como les dije, era bastante corto. En el caso de las aves, podríamos compararlas con un sistema digestivo simple. De hecho, no. Y a pesar de que comparten muchas características, por ejemplo, con un monogástrico, en el sentido de que eh, eh, esófago, intestino, estómago, intestino delgado, intestino grueso, tienen más similitudes obviamente con un sistema digestivo compuesto. Es decir, como les decía, el buche siempre han dicho que es una prolongación del esófago, aunque tiene una función más de estómago, y por eso es que se dice que el buche, eh, que las aves, perdón, tienen 3 estómagos. Relativamente, o sea, desde el punto de vista romántico podríamos decir que tiene 3 estómagos. Pero la verdad es que esta es el estómago, el proventrículo y la molleja, pues son un mismo estómago dividido, ¿sí? Mientras que el buche, que tiene esa función de ablandamiento, pues tiene más características hacia la acumulación del alimento. Por lo tanto, estamos hablando de que es un saco que ayuda a mantener el alimento ahí durante un tiempo para poder ser reblandecido y que pueda pasar al estómago. Entonces, como ustedes mismos lo están viendo, las aves es un sistema digestivo más complejo de que los mamíferos, ¿sí? Pero tal vez no tan complejo como los rumiantes. Hay que conocer mucho sus características, hay que conocer mucho sus estructuras para poder aprovechar de la mejor forma posible las características que ellos tienen y poder llegar a los índices productivos y reproductivos de los que tanto, pues, de los que tanto esperamos, ¿sí? Cada ave, por ejemplo, incluso en producción, ustedes saben que las diferencias entre las aves, entre aves de postura y aves de engorde, pues son completamente diferentes. O sea, hablo de los requerimientos nutricionales, mientras que en las aves de postura, por ejemplo, los niveles de minerales deben llenarse hacia la producción del huevo para poder mantener una adecuada calidad en cuanto al huevo. En el caso de las aves de engorde, que la producción es tan rápida, los niveles de energía, proteína, deben llenarse de la forma más eficiente posible para que estos puedan aprovechar adecuadamente su alimento. Yo no traje, precisamente no preparé una presentación sobre la alimentación de un ave de engorda y un ave de producción, porque creo que ustedes llevan la clase de avicultura, pero sí es importante que entiendan que desde el punto de vista nutricional, incluso en los animales es que una ave de engorda y una ave de postura es lo mismo, no es lo mismo. Acuérdense que genéticamente las aves de engorde están diseñadas para crecer más rápidamente, mientras que los requerimientos de aves de postura deben ser muy cuidadosos en cuanto a los niveles de minerales para poder garantizar una adecuada producción. Yo con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. Que me cae mal estar haciendo eso. Hola, jefe. Ya lo vi. Hola. Sí tengo encendida la cámara, ¿verdad? Sí, está en Es su que casa. acabo de entrar y es un solo relajo esta cosa. Pues no, yo como les decía a los muchachos, la verdad es que la clase era bastante corta. No quería aburrirlos Sí. mucho y era más corta que la última que tuvimos. No sé si tienen alguna pregunta. O no me pusieron atención o les quedó todo claro. Yo creo que no se le ha despertado todavía. Es mediodía. Está todo claro. Vamos a ver el miércoles de la semana entrante, a ver